Gracias a Lilian y a Carlos Alberto por la invitación y la oportunidad de poder participar un poco con ustedes y intercambiar ideas, más que nada, sobre qué puede pasar con esta nueva administración. Carlos Alberto me ha obligado a comenzar con un disclaimer. Mi nombre se ha sugerido como posible embajador de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. No sé si eso va a pasar o no, yo no tengo ninguna información, pero yo creo que es importante hablar sobre eso, por lo menos comentarlo para que sepan que esa posibilidad existe. Antes de enfocarnos en la bola de cristal de qué es lo que puede pasar, yo quisiera explorar las posibilidades, las oportunidades que yo creo que existen para esta administración, específicamente en América Latina. Yo escribí un artículo sobre esto porque, francamente, yo creo que por primera vez en 6 décadas, los Estados Unidos tienen una serie de oportunidades únicas que no han existido en estas 6 décadas de replantear su relación con América Latina. Eso no quiere decir que los Estados Unidos o que esta administración vaya a aprovechar esas oportunidades, pero las oportunidades yo creo que existen por varios factores. Primero, estamos asumiendo o suponiendo que, y Carlos Alberto hizo este comentario, que muchas de las barbaridades que hizo Donald Trump en algún momento u otro casi que sugieren una relación antagonística con América Latina. Y quizás ese sea el caso, pero existe otra alternativa. Primero, el fracaso del modelo económico que se ha seguido en América Latina por las últimas 6 décadas. Un modelo económico típicamente de planeamiento central, un modelo económico que lo vimos, por ejemplo, en aquellos escritos de Enzo Faleto y Cardoso, de dependencia y demás. Un modelo económico que debiera haber muerto cuando cae la Unión Soviética, que descubrimos que ese modelo económico de planeamiento central simplemente no funcionaba. Un modelo económico que ha sido un desastre en Cuba y ahora en Venezuela. Sin embargo, la izquierda latinoamericana se ha aferrado bastante a ese modelo económico durante todo este tiempo, de una función bien amplia para el Estado en la economía. Hoy en día yo creo que todas las personas sensatas sabemos que eso no funciona, que lo que funciona son las economías de libre mercado, que son las que producen riqueza. Sin embargo, ese pensamiento ha persistido. Yo creo que para América Latina, aunque siguen hablando de esa función del Estado en la economía, viendo el desastre económico de Cuba y viendo el desastre económico de Venezuela, que la izquierda latinoamericana, quizás no lo admiten, se han quedado sin modelo económico viable. Yo no entiendo cuál es el modelo económico que hoy en día puede ofrecer la izquierda latinoamericana. El segundo factor es que se han quedado huérfanas. La izquierda latinoamericana se ha quedado huérfana de su líder político continental con la muerte de Fidel Castro. Muere Fidel Castro y esa izquierda que lo tenía como líder carismático, con un historial revolucionario y demás, hoy en día la izquierda en América Latina se ha quedado huérfana. ¿Quién reemplaza a Fidel Castro? ¿Maduro, que se cae come hierba? No lo creo, ¿no? Es decir, que yo veo esa oportunidad basado en la coincidencia de esos dos factores, que la izquierda latinoamericana se ha quedado huérfana de su líder continental, siempre con ese antiamericanismo y demás, y se ha quedado sin un modelo económico viable.
Carlos Alberto mencionó que políticas de la administración de Trump pueden contribuir a empobrecer a América Latina. Algo así fue el comentario. Y eso es cierto, pero lo que empobrece a América Latina son las políticas de los gobiernos de América Latina. ¿Okay? Sí, es preferible que tengan más acceso a los mercados norteamericanos, sin duda, pero el empobrecimiento de nuestro continente es culpa nuestra. Son las políticas de nuestros gobiernos. Así que hasta cierto punto eso puede ser un factor, pero hay otros factores. Y la oportunidad que yo veo para las personas que pensamos o que nos acercamos al pensamiento liberal clásico es específicamente en este momento buscar la manera de cómo redefinir la relación de Estados Unidos con América Latina. Estados Unidos ha tratado por 60 años, trató, que nos venga a la mente, la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, fue un fracaso. Trató de redefinirla con la Cuenca del Caribe, la iniciativa de la Cuenca del Caribe del presidente Reagan, también fue un fracaso. Es decir que siempre ha existido ese líder carismático en Fidel Castro y ese pensamiento de la economía de planeamiento central, la economía de orden y mando, con importancia. Yo creo que esos dos factores han desaparecido. Sabemos que han desaparecido. Es decir, que la oportunidad yo creo que existe por primera vez en 60 años. Otro factor es que quizás en esta nueva administración hay un número de asesores importantes, ya sea cubanoamericanos o que entienden la tragedia de lo que es Cuba. Ellen Ferrer no es cubana, pero muy cerca de todos nosotros. Carlos Díaz Rosselló, el académico de Harvard, que está en la administración. Mauricio Claver Carone, que también está en la administración. Ylén Poblet, que fue mi estudiante. Me hace muy viejo, pero bueno, fue mi estudiante. Y todo eso, además de los congresistas cubanoamericanos que tenemos. Es decir, que existe este vacío para la izquierda económica, la izquierda en América Latina. Existe en la administración un núcleo importante de personas que entienden la situación de Cuba. No creo que el presidente necesariamente la entienda, pero... Y el tercer factor, que también yo creo que es clave y también va a ser único en esta administración, esperemos, es Raúl Castro. Raúl Castro ya tiene 87 años, 85. Es decir, que se puede esperar con alguna lógica que en los próximos años no va a estar en el poder. Primero, él ha anunciado que se retira supuestamente de una posición administrativa, que el presidente del Consejo de Estado no ha dicho nunca que se retira como primer secretario del Partido Comunista, que de acuerdo a la Constitución cubana es la institución que controla el país. Es decir, que no está claro qué quiere decir eso, que simplemente abandona la posición administrativa, ¿no? Pero bueno, se puede morir, puede desaparecer, algo puede pasar. Y ese es otro de los factores que en los próximos años yo creo que podemos ver aquí. También yo escribí algo sobre esto, un artículo con el título del alacrán, la rana y el castrismo, donde uso la parábola del alacrán y la rana. Ustedes recuerdan que el alacrán quería cruzar el río, le pide a la rana que lo cargue. La rana le dice, pero ¿para qué te voy a cargar si yo sé que me vas a picar, me vas a pinchar y nos vamos a ahogar los dos? El alacrán le dice, no, eso sería lógico, ¿para qué te voy a pinchar si nos vamos a morir los dos? Yo no quiero morirme, ¿no? La rana se convence con ese argumento, carga el alacrán. Obviamente cuando están cruzando el río, el alacrán efectivamente pincha a la rana y cuando se están ahogando la rana le dice, pregunta, bueno, ¿por qué hiciste esto? Y el alacrán responde, porque soy alacrán, no tenía alternativa, no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Raúl Castro no puede hacer otra cosa que atacar a los Estados Unidos. Lo hizo recientemente en la cumbre, por primera vez que se manifestó y criticó al presidente Trump, la inmigración, los problemas de inmigración, de alguna manera protegiendo a los inmigrantes mexicanos.
hay 2 millones de inmigrantes cubanos, pero no habló de nada, absolutamente nada de eso, ¿no? Pero no se puede contener, esa es su naturaleza. Y el presidente Trump, a mí me parece, yo no lo conozco personalmente nada, es una persona que no creo que le gusten mucho las críticas. Así que si Raúl Castro va a seguir criticándolo, yo no creo que es una buena estrategia porque a este personaje no le gustan las críticas, ¿no? Carlos Alberto mencionó correctamente las dos grandes tendencias en política exterior en los Estados Unidos, la tendencia realista. Kissinger era la persona más identificada así como en Realpolitik, y la tendencia idealista, y comentó un poquitico sobre eso. Yo no he podido ubicar al presidente Trump en ninguna de esas dos tendencias, francamente. Y publiqué un artículo, o lo escribí, no sé si se ha publicado todavía, donde yo veía que la política exterior bajo esta administración iba a ser algo que yo califiqué como US-centric. Una política exterior que no era necesariamente realista ni idealista en esas dos clasificaciones históricas y clásicas, pero una política exterior centrada en los Estados Unidos. Está por definir qué queremos decir exactamente con eso, ¿no? Pero yo utilicé esa frase de US-centric, una política exterior centrada en los Estados Unidos, y yo sospecho que va a tener matices de ambas políticas exteriores, del idealismo y del realismo. Hay una característica del presidente que no fue mi candidato, pero es nuestro presidente, que quizás nos choca a veces, ¿no? Ciertas expresiones pedánticas y demás. Sin embargo, pensando sobre esto, los padres fundadores de los Estados Unidos tenían en mente para el presidente de los Estados Unidos un ciudadano común y corriente, un ciudadano civil, no un político, que iba a venir a Washington, iba a hacer su trabajo por patriotismo y iba a terminar su trabajo y regresaba a su finca tranquilamente. A través de la historia nos hemos apartado mucho de esa visión de los padres fundadores. Y a mí se me ocurre cuando yo miro al presidente Trump, que obviamente no es una persona pulida en política ni nada por el estilo, me viene a la mente esa imagen de un ciudadano, no diría que es común y corriente, pero un ciudadano simplemente comprometido con su manera de pensar, que va a hacer su trabajo y va a regresar a su finca, o en este caso a sus inversiones, a sus negocios. Es decir, que quizás parte de lo que nos choca, sin embargo, refleja la visión original de los padres fundadores de Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué puede pasar? Francamente, yo no espero que pueda pasar mucho. Yo no veo grandes cambios, pero sí grandes oportunidades precisamente por esos tres factores. La ausencia de Fidel Castro en América Latina como líder, el modelo económico de planeamiento central, la economía de orden y mando totalmente desacreditada, la posible falta de Raúl Castro en Cuba, y podemos hablar de ese proceso de sucesión, bueno, y qué va a pasar en ese momento, y cuál va a ser la reacción de esta administración. Yo esperaría que este grupo bastante amplio de cubanoamericanos que están asesorando al presidente Trump pudieran tener alguna influencia en ese momento, en esas situaciones. Quisiera dejarlo ahí y simplemente abrirlo a las preguntas que ustedes quieran hacernos. Muchas gracias.